este personaje, hay que recordarlo, César Duarte es uno de los 22 gobernadores del PRI que fueron acusados de desvíos de desvío de recursos públicos. Es uno de 22. Estaba la foto aquella famosa de Peña junto con los gobernadores, y pues básicamente se fue tachando a cada uno de ellos que fueron viéndose involucrados en actos de corrupción. Pero de norte a sur, el PRI fue señalado durante todo el sexenio de Peña de usar recursos públicos de manera ilegal en 22 estados que eran gobernados en ese momento por los priistas desde que Enrique Peña Nieto inició en el poder en 2012. Estamos viendo la foto justamente, Alejandro, de la que hablabas. Esa es la fotografía. De gobernadores, que eran sobre todo los que estaban muy cerca de él, que se supone que eran el nuevo PRI, el PRI renovado, junto a un presidente como era Enrique Peña Nieto, que era sinónimo de la modernidad. Y no solamente, Alejandro, gobernadores priistas como César Duarte, que está a la derecha de Enrique Peña Nieto, sino Javier Duarte, que está justo a un lado del otro Duarte, y también está junto a Enrique Peña Nieto, Javier Borge de Quintana Roo, y está también a la izquierda Rafael Moreno Valle, que era el gobernador de Puebla, del PAN, del PAN, y luego Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador en ese entonces del PRD, pero que eran, y Rodrigo Medina, que está también a la extrema derecha, y poquito a la derecha de Rodrigo Medina, también Erubiel Ávila, personajes que gobernaron sus estados, casi todos, con, por supuesto, escándalos de corrupción. Nada menos que 3 de ellos están bajo proceso: Borge, César Duarte, Javier Duarte preso también, pues personajes de ese círculo cercano a Enrique Peña Nieto, que como él, pues acusados de todo tipo de corruptelas. Sí, más de 3. Roberto Sandoval, recordemos, el gobernador de Nayarit, acusado de narcotráfico. Egidio Torre Cantú, que tenía una mansión de 340 millones. A un lado se puede ver a Andrés Granier Melo, que estuvo de hecho detenido. Es el que está atrás justamente de Juan, perdón, de Juan Sabines, que sigue en el servicio exterior. Juan Sabines, que es el que tiene los brazos cruzados enfrente y destaca porque tiene un traje amarillo, es ese otro personaje también. Y atrás de él está otro que es muy vergonzoso, que es Andrés Granier, que presumía tener 400 pares de zapatos, 1000 camisas, 400 pantalones, 300 trajes de marca de lujo. Es lo que presumía este desvergonzado exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, que le grabaron una llamada donde se le escuchaba bastante bebido y donde presumía todo esto. Varios de ellos detenidos en el extranjero porque obviamente no los detuvieron en México en su momento. César Duarte, pues ya fue detenido en Estados Unidos, pero no es el único caso. Javier Duarte de Ochoa fue detenido en Guatemala, por ejemplo, y algunos otros fueron detenidos en otras partes de México. Esa es la perla. Esta es la foto, digamos, con la que se presumía el nuevo PRI. Así la foto se le conocía, el nuevo PRI de Enrique Peña Nieto. Muchos de ellos terminaron en la cárcel y los que no, pues han estado más bien escondidos, con el perfil bajo. Yo diría que ese es el caso, por ejemplo, de Erubiel Ávila y el caso de Graco Ramírez, que están justamente en los dos extremos de la fotografía. Pues son personajes que
Pues sí, tal cual. Han preferido tener el... Ajá. Hay otros dos, Alejandro, que no pueden pasar desapercibidos. Uno es Fausto Vallejo, que está a la izquierda de Peña Nieto, que inclusive le está tocando el hombro. Fausto Vallejo, que fue gobernador de Michoacán y vinculado, pues su hijo de manera específica al narco, particularmente a la tuta, al apodado La Tuta en Michoacán, y también aparece Rubén Moreira, que era gobernador de Coahuila, que sucedió a su hermano, Humberto Moreira, quien fue presidente del PRI gracias a Enrique Peña Nieto y que actualmente es coordinador de los diputados federales del PRI y esposo de la secretaria general del CEN del PRI y candidata a gobernadora de Hidalgo, Carolina Villano. ¿Qué tiempos aquellos cuando se veían todos tan felices, tan contentos, tan impunes, tan millonarios? Porque en esos momentos estaban, como en el caso específico del que estamos hablando hoy, César Duarte, pues estaban hinchándose de dinero. Así es. Vemos a un lado, enfrente de Rubiel Ávila y a un lado de Juan Sabines, vemos también a otro personaje famoso también y señalado por corrupción. Es Rodrigo Medina de la Cruz, que es el que está mero enfrente en la imagen. Un personaje que fue apenas detenido el 26 de enero de 2015, estuvo en prisión preventiva 30 días, pues casi como para cumplir simplemente con con la promesa que había hecho el Bronco de ir por él y detenerlo, pero pues duró 30 días acusado de malversación de fondos públicos, de peculado, etcétera. Lo acusaron, pero el Bronco al final pues termina pues en nada, pues lo que sabemos del Bronco, que lo termina. Esa es otra toma todavía mejor, porque se ve, por ejemplo, sí, otros mandatarios defenestrados. Empezando en la fotografía hay un guerrerense famoso, pero famoso para mal. Aguirre Rivero. Así es, que es el primero que estamos viendo, que es el gobernador que era gobernador de Guerrero cuando los 43, llega por el PRD, intenta defenderlo el PRD cuando la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa, termina renunciando este personaje, Álvaro. Sí, y junto a él, otro gobernador del PRD, que es Arturo Núñez, fue gobernador de de Tabasco, de 2012, sí, efectivamente, y un personaje también, pues que no ha sido perseguido, pero en Tabasco he sabido precisamente también de las corruptelas, pero eran en ese entonces, Alejandro, tenía el PRD los gobiernos de Morelos con Graco Ramírez, con Ángel Aguirre Rivero de Guerrero, Arturo Núñez de Tabasco, y pues eran gobernadores muy cercanos a Enrique Peña Nieto, que avalaron y participaron en el Pacto por México, lo mismo que los gobernadores del PAN, como Rafael Moreno Valle, que allí está muy presentito, y bueno, parte de una camada de políticos que hoy, pues, salvo el caso de Rubiel Ávila, que es senador, pues todos están en el retiro o muertos, como es el caso de Rafael Moreno Valle.
o presos. Sí, los tres gobernadores esos tres gobernadores del PRD abiertamente enfrentaron a Andrés Manuel López Obrador después de que se replegaron al PRI de Enrique Peña Nieto. Todos ellos se pegaron a Peña y luego lanzaron campañas en contra de Andrés Manuel López Obrador. El caso de Graco Ramírez, pues es público. También le hemos hablado aquí del caso de Arturo Núñez, que pues este mismo personaje, pues que atacó a López Obrador y se le fue encima, pues ya lo comentamos en su momento. Pero todos ellos ahora de perfil bajo, pues casi alejados de la vida pública, más bien alejados de la vida pública todos ellos. Todos estos llama la atención, Alejandro, quién sabe por qué no estaría ahí presente alguien que también era pues matraquero de Peña, que era Miguel Ángel Mancera. Llama la atención que no haya estado en esa reunión. No lo veo, salvo que lo hayan mandado por las cervezas. ¿A quién, Álvaro, decías? A Miguel Ángel Mancera. Ah, sí, quién sabe. Pues no, quién sabe por qué no está ahí, pero efectivamente. Sí, pues era parte de ese equipo, esa es la verdad. Sí. Era parte de ese equipo. Tal cual. Bueno, pues esa es una foto para la historia, para la historia para mal, diría yo. Pues bien, a ver qué es lo que sucede ahora con Duarte, que será juzgado allá en Chihuahua, bajo la sospecha, y hay que decirlo así, de que la actual gobernadora María Eugenia Campos tenga algún tipo de alianza con él, producto de una relación antigua de acuerdo con el equipo de Javier Corral y con el mismo Javier Corral, la gobernadora pues se beneficiaba por favores políticos, cobraba en efectivo. Eso es lo que se dijo en su momento. 10.5 millones de pesos, Alejandro, de acuerdo con la imputación formal que la Fiscalía del Estado de Chihuahua, en los tiempos de Javier Corral, hizo y que, pues, llevó a que inclusive en la etapa de selección interna de candidato a la gubernatura estuviera a punto de ir a la cárcel. Hay que recordar que, pues, el año pasado hubo precisamente esa situación. Javier Corral, gobernador en funciones, impulsaba al senador Gustavo Madero para ser el candidato a la gubernatura por el PAN, y por supuesto María Eugenia Campos, alcaldesa con licencia, por su parte, impulsó su candidatura y se impuso. Y ahí, digamos que en una elección que fue pues cerrada, con el candidato de Morena, se impuso como gobernadora. Y bueno, ahora Javier Corral está, por lo menos en el silencio político. Hay versiones que lo ubican ya, no en el PAN, sino en el partido Movimiento Ciudadano. Inclusive en algún momento se especuló que podría formar parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hubo, después de unos forcejeos iniciales, una relación más civilizada, y eso hizo especular que podría incorporarse, como lo han hecho exgobernadores del PRI, al servicio exterior. Pero ha sido el propio Javier Corral quien ha dicho que pues ya su lugar no está en el PAN, y que quizá una opción sea precisamente el partido Movimiento Ciudadano, lo cual, hasta donde sabemos, no se ha materializado hasta ahora.
Parece que ya hay fotografías de Duarte detenido a su llegada a México, compartidas por la Fiscalía General de la República. Vale la pena verlas y dejarlas consignadas. Son estas fotografías. Ahí están Duarte, es el que viene vestido de esa guayabera, que es como una guayabera blanca, ¿no? ¿O es una camisa? Pues es una camiseta, blanca, Alejandro. Sí, ahí está, una camiseta blanca. Sí. Muy modesta, sí, y viste pantalón oscuro, efectivamente, luce delgado, para como estábamos acostumbrados a verlo, efectivamente, son fotografías de la Fiscalía de Chihuahua, pero sí, en efecto, es, pues después de cuántos meses que pasó preso allá en Florida, sí, César Duarte ha sido ya trasladado primero aquí a la Ciudad de México, llegó al hangar de la Fiscalía General de la República y se le va a entregar a la Fiscalía del Estado de Chihuahua para que lo haga comparecer ante el juez que libró la orden de aprehensión, lo cual puede ocurrir, Alejandro, en las siguientes horas. Así es. Bueno, pues ahí tienes, si hay algo en la siguiente hora y 10 minutos, por supuesto que se lo daremos a conocer aquí en Sin embargo en Los Periodistas. Sí, fíjate que bueno, vamos a la noticia número 2 de la portada de Los Periodistas. Hago el paréntesis porque no sabemos si efectivamente sobre el caso de César Duarte habrá otras informaciones. Le garantizamos que aquí le vamos a informar de esto hoy, mañana o en los días siguientes, porque también hay que considerar, es muy curioso que se le extradite precisamente a 3 días de la jornada electoral del 5 de junio. Son pues coincidencias eventualmente, pero llega en un momento en el que, por supuesto, un personaje que militó en el PRI, que fue diputado, senador, gobernador del PRI, pues eventualmente no es una buena noticia para el PRI y para sus aliados del PAN y del PRD.